Una mujer en México estaba a punto de perderlo todo. Su hijo agonizaba en un hospital. Los médicos habían perdido la esperanza y ella, desesperada, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Lo que sucedió después dejó a los doctores sin palabras y se convirtió en uno de los milagros modernos más documentados de la Virgen de Guadalupe. Esta es la historia real de cómo la Madre de Dios se reveló a una madre desesperada, y lo que descubrirás al final te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los milagros. Si esta historia te emociona y quieres conocer más testimonios reales de milagros que han cambiado vidas, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. El año era 2018. En la Ciudad de México, en el Hospital General, una mujer llamada Rosa María Hernández pasaba su 10ª noche consecutiva sin dormir. Su hijo de 8 años, Miguel Ángel, yacía en cuidados intensivos, conectado a múltiples máquinas que mantenían su pequeño cuerpo con vida. Los médicos habían hecho todo lo humanamente posible, pero la meningitis bacteriana que había atacado al niño era demasiado agresiva. Las probabilidades de supervivencia eran menos del 5%, y si sobrevivía, probablemente quedaría con daño cerebral severo. Rosa María era una mujer sencilla, trabajadora de limpieza en una oficina del centro de la ciudad. Madre soltera, había criado a Miguel Ángel con todo el amor que tenía, trabajando 2 empleos para darle lo necesario. Ahora, sentada junto a la cama de su hijo, viendo cómo las máquinas respiraban por él, sentía que todo su mundo se derrumbaba. Era la madrugada del 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe. Rosa María había crecido con devoción a la Virgen, pero en años recientes, entre el trabajo y las responsabilidades, había dejado de ir a misa, había dejado de rezar con regularidad. Ahora, en este momento de desesperación absoluta, no sabía ni cómo orar. Las palabras no le salían, solo podía llorar. Una enfermera que pasaba por el pasillo se acercó a ella. Era una mujer mayor, de rostro amable. «Hija», le dijo suavemente, «hoy es día de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué no vas a la capilla del hospital y le pides a ella? Yo me quedo aquí con tu niño». Rosa María apenas podía moverse, pero algo en las palabras de la enfermera la impulsó a levantarse. Bajó al primer piso del hospital, donde había una pequeña capilla. Estaba vacía a esa hora de la madrugada. En el altar había una imagen de la Virgen de Guadalupe, rodeada de velas y flores que los visitantes habían dejado. Rosa María se arrodilló frente a la imagen y finalmente las palabras comenzaron a salir, entrecortadas por sollozos. «Madrecita, sé que no merezco nada. He estado lejos de ti. Pero mi hijo, mi Miguel Ángel, él es inocente. Él no tiene la culpa de mi negligencia. Por favor, sálvalo. Haz conmigo lo que quieras, pero no te lleves a mi niño». Lloró durante lo que pareció horas, derramando todo su dolor, su miedo, su culpa ante la imagen de la Virgen. Y entonces sucedió algo extraordinario. Rosa María después juró que la imagen comenzó a brillar con una luz suave. No era la luz de las velas ni la luz eléctrica de la capilla. Era una luz que parecía venir de dentro de la imagen misma. Y en ese momento sintió una presencia. No vio a nadie físicamente, pero sintió con absoluta certeza que no estaba sola en esa capilla. Una voz, tan suave como el susurro del viento, pero tan clara como si alguien estuviera parado junto a ella, le habló. «Hija mía, tu fe te ha salvado a ti y a tu hijo. Ve en paz». Rosa María abrió los ojos mirando alrededor de la capilla vacía. No había nadie, pero la paz que sintió fue tan profunda, tan real, que supo con absoluta certeza que su hijo iba a estar bien. Corrió de regreso a cuidados intensivos. Cuando llegó,
Encontró a varios médicos y enfermeras alrededor de la cama de Miguel Ángel. Su corazón se detuvo, pensando lo peor. Pero entonces vio las expresiones en sus rostros. No era tristeza, era asombro. «Señora Hernández», dijo el médico principal con voz temblorosa, «no entendemos qué ha pasado. Los signos vitales de su hijo se han estabilizado. La infección que estaba destruyendo su cerebro parece estar retrocediendo. Esto es, no tengo explicación médica para esto». En las siguientes 24 horas, Miguel Ángel mejoró de manera que los médicos llamaron inexplicable y médicamente imposible. La infección desapareció por completo. El niño despertó del coma sin ningún daño cerebral. Una semana después, estaba en casa jugando como si nada hubiera pasado. Los médicos documentaron todo el caso, admitiendo en sus notas que no tenían explicación científica para la recuperación. Rosa María sabía exactamente qué había pasado. La Virgen de Guadalupe había escuchado su oración desesperada y había intercedido por su hijo. Desde ese día, ella y Miguel Ángel hacen una peregrinación cada año a la Basílica de Guadalupe, agradeciendo por el milagro que recibieron. Pero esta no es solo la historia de Rosa María, es solo una de miles, de millones de historias similares que se han repetido a lo largo de casi 500 años, desde que la Virgen de Guadalupe se apareció por primera vez en México. Para entender el poder de esta devoción, para comprender por qué millones de personas siguen creyendo en los milagros de la Virgen de Guadalupe, debemos regresar al principio, al momento cuando todo comenzó. Era el año 1531, apenas 10 años después de que los conquistadores españoles habían destruido el Imperio Azteca. México, o la Nueva España como la llamaban entonces, era un lugar de profundo dolor y confusión. Los pueblos indígenas habían perdido todo. Su imperio, sus templos, su forma de vida. Eran tratados como esclavos en su propia tierra. Muchos habían muerto en las guerras de conquista o por las enfermedades traídas por los europeos. Los sobrevivientes vivían en la desesperación, sin esperanza. Entre estos indígenas vivía un hombre llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Era un hombre humilde de 57 años que había aceptado el bautismo cristiano. Cada sábado y domingo caminaba varios kilómetros desde su pueblo, Tulpetlac, hasta la iglesia en Tlatelolco para aprender sobre esta nueva fe. La mañana del 9 de diciembre de 1531, Juan Diego hacía su caminata habitual. Al pasar por el cerro del Tepeyac, un lugar que había sido sagrado para su pueblo desde tiempos antiguos, escuchó algo extraordinario. Era un canto, pero no como cualquier canto que hubiera escuchado antes. Era tan hermoso, tan celestial, que parecía venir del cielo mismo. Juan Diego se detuvo, paralizado por la belleza de ese sonido. Entonces vio que la cima del cerro estaba iluminada por una luz brillante, como si el sol hubiera descendido a la tierra. Y escuchó una voz femenina llena de ternura, que lo llamaba en su propio idioma náhuatl, Juanito, Juan Dieguito. Con el corazón latiendo fuertemente, Juan Diego subió hacia la luz. Y allí, en la cima del cerro árido, vio a la mujer más hermosa que jamás hubiera imaginado. Su piel era morena como la de su pueblo. Vestía como una princesa azteca, pero estaba rodeada de una luz sobrenatural. Los rayos del sol parecían emanar de su cuerpo. A su alrededor, donde normalmente solo había rocas secas, florecían las flores más hermosas. Juan Diego cayó de rodillas, sabiendo instintivamente que estaba en presencia de algo divino. La señora le habló con voz llena de amor maternal. «Sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo,
para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. La Virgen María, la Madre de Dios, estaba hablándole directamente. Y no solo eso, estaba hablándole en náhuatl, su propio idioma. Lucía, como su pueblo, se dirigía a él con ternura, lo llamaba su hijo. Para Juan Diego, que había visto a su pueblo ser despreciado y humillado, escuchar a la Madre de Dios dirigirse a él con tal amor fue abrumador. Lágrimas corrían por su rostro mientras ella continuaba hablando. Le pidió que fuera con el obispo y le dijera que ella quería que se construyera un templo en ese lugar sagrado. Juan Diego, temblando, prometió cumplir su petición. Descendió del cerro y se dirigió inmediatamente a la ciudad para buscar al obispo Juan de Zumárraga. Pero cuando llegó al palacio episcopal, los guardias españoles lo miraron con desprecio. Era solo un indio pobre. Lo hicieron esperar horas. Finalmente fue admitido ante el obispo. Con humildad, Juan Diego contó su historia. La Virgen María se le había aparecido y pedía que se construyera un templo en el Tepeyac. El obispo Zumárraga era un hombre bueno pero cauteloso. Había escuchado muchas historias extrañas de los indígenas que a veces mezclaban sus antiguas creencias con la nueva fe. Escuchó educadamente pero con escepticismo. Le dijo a Juan Diego que necesitaba tiempo para pensar y que debía traer alguna prueba de que realmente había visto a la Virgen. Juan Diego salió desanimado. Regresó al Tepeyac y la Virgen lo estaba esperando. Cuando él le contó lo sucedido y le suplicó que enviara a alguien más importante, alguien que el obispo respetara, la Virgen le respondió con palabras que se han repetido millones de veces a lo largo de los siglos. Escucha, hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi pensamiento y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Le aseguró que al día siguiente le daría la señal que el obispo pedía. Juan Diego regresó a su casa aliviado, pero al llegar encontró a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo con fiebre alta. Pasó la noche cuidándolo, y para la mañana del 11 de diciembre el anciano estaba peor. Con voz débil, le pidió a Juan Diego que fuera rápidamente a buscar un sacerdote para recibir los últimos sacramentos. Juan Diego salió corriendo antes del amanecer del 12 de diciembre, pero tenía un problema. Había prometido a la Virgen que iría al Tepeyac esa mañana. Ahora su tío estaba muriendo y necesitaba encontrar un sacerdote urgentemente. Decidió que la vida de su tío era más importante. Tomaría un camino diferente, rodeando el cerro del Tepeyac, para evitar encontrarse con la Virgen y tener que explicar por qué no podía cumplir su promesa. Pero la Virgen sabía lo que estaba en su corazón. Cuando Juan Diego pasaba al pie del cerro por el camino que había elegido para evitarla, ella descendió y salió a su encuentro. Juan Diego se llenó de vergüenza, cayendo de rodillas. Con lágrimas, le explicó sobre su tío moribundo. La Virgen lo miró con infinita compasión y le dijo las palabras más consoladoras que Juan Diego jamás había escuchado. Escucha y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que no es nada lo que te asustó y afligió. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu vida? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete cosa alguna. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? En ese momento, Juan Diego sintió una paz profunda llenar su alma. La Madre de Dios le había prometido que su tío estaba curado, y él le creyó completamente. Entonces la Virgen le dio una instrucción extraordinaria. Sube a la cumbre del cerro donde me viste. Allí verás
que hay variadas flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia. Juan Diego obedeció. Subió a la cima del Tepeyac, y lo que vio lo dejó completamente asombrado. El cerro árido, especialmente en diciembre cuando el frío mataba toda vegetación, estaba cubierto de rosas. Pero no eran rosas comunes, eran rosas de Castilla, las más hermosas y fragantes que solo crecían en España y nunca habían existido en México. Y aquí estaban, floreciendo imposiblemente en un cerro rocoso en pleno invierno. Con reverencia, Juan Diego cortó las rosas más hermosas y las colocó en su tilma, el manto burdo de fibra de maguey que llevaba. Bajó y se las presentó a la Virgen. Ella tomó las rosas con sus propias manos, las acomodó cuidadosamente y las volvió a colocar en la tilma. Entonces le dijo: «Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ellas mi voluntad. Tú eres mi embajador. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu manta y descubras lo que llevas». Juan Diego ató las esquinas de su tilma formando una bolsa y se dirigió nuevamente al palacio del obispo. Los guardias otra vez trataron de impedirle el paso, pero cuando vieron que llevaba algo en su tilma, sintieron curiosidad. Intentaron ver qué era, pero cada vez que trataban de tocar las rosas, éstas parecían desvanecerse como si fueran solo una pintura. Asustados y confundidos, fueron a informar al obispo. El obispo Zumárraga, reunido con varios de sus asesores, ordenó que dejaran pasar a Juan Diego. El indígena entró humildemente, sosteniendo su tilma contra su pecho. Se arrodilló y comenzó a contar todo lo que había sucedido esa mañana. Cómo la Virgen había salido a su encuentro, cómo le había prometido que su tío estaba curado, cómo lo había enviado a cortar las rosas imposibles que florecían en el cerro. Entonces llegó el momento. Juan Diego desató las esquinas de su tilma y la dejó caer. Las rosas rodaron al suelo, llenando la habitación con su fragancia celestial. Pero eso no fue lo que dejó a todos sin aliento y de rodillas. En la tilma de Juan Diego, donde habían estado las rosas, ahora había una imagen. La imagen perfecta, detallada y hermosa de la Virgen María, tal como Juan Diego la había visto en el Tepeyac. La Virgen misma había dejado su retrato, su firma divina, su prueba irrefutable. El obispo Zumárraga cayó de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro. Los sacerdotes presentes lloraban y temblaban. La imagen era inexplicablemente hermosa. Mostraba a una joven mujer morena de rasgos indígenas, vestida con un manto azul turquesa cubierto de estrellas. Su túnica era rosada con flores. Estaba rodeada de rayos dorados del sol. Sus manos estaban juntas en oración. Sus ojos miraban hacia abajo con expresión de compasión infinita. El obispo llevó la tilma a su capilla privada y pasó horas en oración ante ella. No había duda en su mente ahora. La Madre de Dios verdaderamente se había aparecido. Verdaderamente quería un templo en el Tepeyac. Comenzaría la construcción inmediatamente. Pero había otro milagro que confirmar. Juan Diego había estado tan absorto en los eventos del día que casi había olvidado a su tío. Cuando finalmente regresó a su casa en Tulpetlac, temiendo encontrar que el anciano había muerto, se encontró con una sorpresa maravillosa. Su tío Juan Bernardino estaba completamente recuperado, más fuerte y saludable de lo que había estado en años, y el anciano tenía su propia historia que contar. Esa misma mañana, mientras agonizaba en su petate, la Virgen María se le había aparecido. Con solo verla, toda su enfermedad había desaparecido instantáneamente. Ella le había dicho que su sobrino estaba bien y que había sido enviado ante el obispo con una señal maravillosa. Y le había dicho algo más,
que quería ser conocida y llamada Santa María de Guadalupe. Este nombre era significativo. Para los españoles recordaba a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España, pero en náhuatl, el idioma de los aztecas, sonaba como Coatlaxopeu, que significa la que aplasta a la serpiente, una referencia clara a que la nueva fe había triunfado sobre los antiguos dioses. La noticia de los milagros se extendió como fuego por toda la Nueva España. Los indígenas, que habían sido un pueblo quebrantado y sin esperanza, de repente tenían una razón para creer de nuevo. La madre del Dios de los españoles no los rechazaba. Al contrario, había venido específicamente a ellos. Hablaba su idioma, lucía como ellos, los llamaba sus hijos. En los siguientes 7 años, más de 8 millones de indígenas se convirtieron al cristianismo, la conversión masiva más grande en la historia de la humanidad. El obispo Zumárraga construyó rápidamente una ermita en el Tepeyac, y la sagrada imagen fue colocada allí. Miles de peregrinos comenzaron a llegar inmediatamente, y comenzaron a suceder milagros. Los enfermos que rezaban ante la imagen reportaban curaciones instantáneas. Los ciegos recuperaban la vista. Los cojos caminaban. Las mujeres que no podían tener hijos quedaban embarazadas. Cada milagro era testimoniado por múltiples testigos y documentado cuidadosamente. Pero los milagros no eran solo físicos. Tal vez el milagro más grande fue la transformación espiritual de un pueblo entero. Los indígenas, que habían sido tratados como menos que humanos por los conquistadores, ahora tenían dignidad. La Madre de Dios los amaba. Eso significaba que ellos tenían valor infinito ante los ojos de Dios. Juan Diego vivió 17 años más, sirviendo en la ermita, contando su historia a todos los que venían. Murió el 30 de mayo de 1548, a los 74 años, y fue enterrado en la ermita cerca de la imagen que tanto amaba. Casi 500 años después, en 2002, el Papa Juan Pablo II lo canonizó, convirtiéndolo oficialmente en santo. Pero la verdadera historia de la Virgen de Guadalupe apenas comenzaba. A lo largo de los siglos, continuó manifestando su amor y poder a través de milagros innumerables. En 1629, cuando la Ciudad de México estaba completamente inundada y parecía que toda la ciudad sería destruida, llevaron la imagen en procesión por las calles inundadas. Las aguas comenzaron a retroceder inmediatamente. La ciudad se salvó. En 1647, un hombre derramó accidentalmente ácido nítrico sobre la tilma. El ácido es tan corrosivo que debería haber destruido la tela instantáneamente, pero cuando limpiaron el ácido, la imagen estaba intacta. Solo había una pequeña mancha en una esquina. El mismo milagro ocurrió en 1791, cuando derramaron otro químico corrosivo sobre la tilma. El milagro más impresionante de la era moderna ocurrió el 14 de noviembre de 1921. México estaba bajo un gobierno anticatólico que perseguía a la Iglesia. Un activista llamado Luciano Pérez colocó una bomba de dinamita escondida en un arreglo floral a los pies del altar donde estaba la imagen. La bomba explotó durante la misa cuando la basílica estaba llena de fieles. La explosión fue tan poderosa que destrozó el altar de mármol, dobló un crucifijo de metal macizo en forma de U y rompió todas las ventanas de la iglesia. Los fragmentos de mármol volaron como proyectiles por toda la basílica. Milagrosamente, ninguna persona resultó herida. Y aún más milagroso, cuando el humo se disipó, la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba completamente intacta. Ni siquiera el vidrio que la protegía se había roto. Cientos de testigos presenciaron este milagro imposible.
Pero no son solo los grandes milagros públicos los que revelan el poder de la Virgen de Guadalupe. Son las miles, millones de historias personales de personas ordinarias que han experimentado su amor maternal en sus momentos más oscuros. Como la historia de Carmen Rodríguez en 1978. Era una madre de 5 hijos cuyo esposo había muerto en un accidente. Estaba a punto de perder su casa, no tenía dinero para alimentar a sus niños y estaba contemplando el suicidio. En su momento más desesperado, se arrodilló ante una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en su casa y rezó: «Madrecita, ya no puedo más. Llévame si quieres, pero salva a mis hijos». Esa misma noche tocaron a su puerta. Era un vecino que ella apenas conocía. El hombre le dijo que había tenido un sueño vívido donde una mujer vestida como la Virgen de Guadalupe le decía que Carmen necesitaba ayuda urgentemente. Le ofreció trabajo en su negocio. A través de ese trabajo, Carmen pudo salir adelante. Hoy, más de 40 años después, ella y sus hijos están bien, y todos atribuyen su salvación a la intercesión directa de la Virgen. O la historia de Roberto Martínez en 1998. Su hijo pequeño tenía leucemia agresiva y los doctores le daban solo semanas de vida. Roberto hizo una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, arrastrándose de rodillas los últimos 5 kilómetros. Cuando llegó ante la imagen, rezó con todo su corazón. Al día siguiente, las células cancerosas de su hijo comenzaron a desaparecer inexplicablemente. Hoy ese niño es un hombre adulto, médico oncólogo pediátrico, salvando las vidas de otros niños. Cada año, decenas de miles de personas dejan exvotos en la basílica, pequeñas placas de metal con pinturas o inscripciones agradeciendo a la Virgen por milagros recibidos. Hay habitaciones enteras llenas de estos testimonios. Cada uno cuenta una historia de sufrimiento transformado en esperanza. La ciencia moderna ha intentado explicar la imagen en la tilma de Juan Diego y ha fracasado completamente. En 1936, el doctor Richard Kuhn, un químico alemán que ganó el premio Nobel, analizó muestras de la tela. Descubrió que los colorantes no eran de origen mineral, vegetal o animal. No pudo identificar de qué estaban hechos. En 1951, el fotógrafo Carlos Salinas descubrió algo asombroso al examinar fotografías ampliadas de la imagen. En los ojos de la Virgen había reflejos, imágenes diminutas que parecían mostrar a las personas presentes cuando Juan Diego abrió su tilma. En 1975, el ingeniero José Aste Tonsman, experto en procesamiento digital de imágenes, amplificó las imágenes de los ojos hasta 2500 veces su tamaño. Identificó 13 figuras humanas reflejadas en ambos ojos, exactamente como aparecerían en ojos humanos reales, mirando a un grupo de personas. Lo más asombroso es que los reflejos en ambos ojos no son idénticos, sino ligeramente diferentes, tal como debe ser en ojos reales debido a la visión binocular. Este efecto es imposible de lograr en una pintura plana del siglo XVI. Ningún artista de esa época conocía estos principios de óptica que no fueron descubiertos hasta siglos después. En 1979, los científicos Philip Callahan y Jody Smith usaron fotografía infrarroja para estudiar la imagen. Descubrieron que la cara, las manos, la túnica y el manto no tenían absolutamente ninguna preparación previa. No había bocetos, no había pinceladas visibles, no había capas de pintura. La imagen simplemente estaba allí, como si hubiera sido impresa de alguna manera sobrenatural en la tela. La tilma misma es un milagro. Está hecha de fibra de maguey, un material que normalmente se desintegra en 20 a 30 años. La tilma de Juan Diego ha sobrevivido casi 500 años sin protección especial durante los primeros 100 años, expuesta al humo de velas, al incienso, a la humedad,
al toque de miles de manos. En 1973, un científico hizo una réplica exacta, usando la misma tela y las mejores técnicas modernas. La colocó en las mismas condiciones que el original. En solo 8 años, la réplica estaba casi destruida. Mientras tanto, el original permanece vibrante después de casi 500 años. Los estudios más recientes, en 2011, revelaron algo más inexplicable. La temperatura de la superficie de la tilma es constante a 36.6 grados Celsius, la temperatura del cuerpo humano. Una tela debería estar a temperatura ambiente. No hay explicación para esto. También descubrieron que la tela repele el polvo y los insectos de manera inexplicable. Mientras otras pinturas en la basílica requieren limpieza constante, la tilma permanece limpia sin ningún mantenimiento. Los insectos que deberían devorar una tela vegetal simplemente no se acercan a ella. Los astrónomos descubrieron que las estrellas en el manto de la Virgen forman un mapa estelar exacto del cielo de México, tal como se veía el 12 de diciembre de 1531, incluyendo constelaciones que no eran visibles desde México en esa época, pero que sabemos hoy que estaban allí. Cada detalle de la imagen contenía mensajes específicos, tanto para españoles como para indígenas. Los rayos de sol que rodeaban a la Virgen eran el símbolo del dios sol azteca Huitzilopochtli. Al estar rodeada de este símbolo pero no consumida por él, mostraba que era más poderosa que el sol mismo. La luna bajo sus pies representaba al dios de la noche. El color turquesa de su manto era el color reservado para la realeza azteca. Las flores en su túnica eran símbolos de plenitud y perfección. Para los españoles, veían a la Virgen María tal como la conocían. Para los indígenas, cada símbolo les hablaba en su propio lenguaje cultural. Era un mensaje que unía dos mundos. La devoción a la Virgen de Guadalupe continuó creciendo a través de los siglos. Durante la Guerra de Independencia de México en 1810, el cura Miguel Hidalgo llevó su imagen en su estandarte cuando dio el grito de independencia. Para los revolucionarios, ella representaba la esperanza de un México libre. Hoy, la Basílica de Guadalupe es el segundo sitio católico más visitado del mundo después del Vaticano. Recibe entre 18 y 20 millones de peregrinos cada año. El 12 de diciembre, más de 9 millones de personas visitan el santuario en un solo día. Pero la Virgen de Guadalupe no se limita a México. Para los millones de mexicanos y latinoamericanos en todo el mundo, ella es un símbolo de identidad, de esperanza, de hogar. Durante la lucha por los derechos civiles de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, César Chávez llevaba su imagen en todas las marchas. Los milagros continúan hasta hoy. Durante la crisis sanitaria global de 2020, incontables personas reportaron curaciones inexplicables después de rezar a la Virgen. Médicos y enfermeras colocaban su imagen en hospitales y reportaban sentir paz y fortaleza en los momentos más difíciles, como la historia de María Lucía Gómez, la enfermera que contrajo una enfermedad respiratoria grave y fue puesta en ventilador con solo 10% de probabilidad de sobrevivir. Mientras estaba en coma, tuvo una visión de una mujer con manto azul cubierto de estrellas que le tomó la mano y le dijo: «No es tu tiempo todavía, hija mía». María Lucía despertó del coma contra todo pronóstico. Los médicos no podían explicar su recuperación. Ella sabía que la Virgen de Guadalupe la había salvado, o la historia de José Manuel en 2006. Este joven cruzaba el desierto de Arizona tratando de llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Su grupo se perdió. El agua se acabó. Varios colapsaron por deshidratación. José Manuel pensó que iba a morir en ese desierto. En su momento más oscuro,
Sacó una pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe que su madre le había dado. La besó y rezó: Madrecita, si es tu voluntad que muera aquí, acepto, pero si puedo vivir, prometo ser digno de tu amor. En ese momento exacto, escuchó voces. Un grupo de activistas que dejaban agua para migrantes apareció de la nada. Lo salvaron. José Manuel eventualmente llegó a California, trabajó duramente durante 10 años y regresó a su pueblo en Oaxaca. Con sus ahorros, construyó un centro comunitario donde los jóvenes pudieran aprender oficios y no tuvieran que arriesgar sus vidas en el desierto. En la entrada, colocó una imagen grande de la Virgen de Guadalupe. Ella me salvó, explicó. Ahora quiero ayudar a salvar a otros. Estas historias se multiplican por miles cada año. Pero hay algo más profundo en la devoción a la Virgen de Guadalupe que los milagros físicos, por impresionantes que sean. Es el mensaje que ella trajo y continúa trayendo, que cada persona es amada, que cada vida tiene valor infinito, que nunca estamos verdaderamente solos. Cuando la Virgen le dijo a Juan Diego: ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? No estaba hablando solo a él, estaba hablando a cada persona que se ha sentido sola, asustada, rechazada o sin valor. Estaba diciendo que hay una Madre Celestial que nos ama incondicionalmente, especialmente cuando más sufrimos. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue en 1531. En un mundo donde las personas a menudo se sienten como números en sistemas impersonales, donde la dignidad humana es pisoteada en el altar del beneficio o el poder, la Virgen de Guadalupe nos recuerda nuestra identidad más profunda. Somos hijos amados de Dios. La historia de Guadalupe, de 85 años, ilustra este punto perfectamente. Nació en 1935 en Michoacán, en una familia tan pobre que a veces no tenían que comer. Pero su madre siempre mantenía una vela encendida ante una imagen de la Virgen de Guadalupe. Mi madre nos decía, recordaba Guadalupe con lágrimas, que mientras tuviéramos a nuestra madrecita, nunca estaríamos verdaderamente solos. Y tenía razón. Pasamos hambre, trabajamos duro desde niños, pero nunca perdimos la esperanza. Hoy tengo 72 descendientes. Todos llevamos a la Virgencita en nuestros corazones. Ella ha bendecido nuestra familia más allá de lo imaginable. La Virgen de Guadalupe también ha inspirado no solo devoción religiosa, sino acciones de justicia social y caridad. Innumerables hospitales, orfanatos, escuelas y centros comunitarios en México y América Latina llevan su nombre, fundados por personas inspiradas por su mensaje de amor hacia los más vulnerables. Santa Teresa de Calcuta, cuando visitó México en 1985, pasó horas en oración ante la imagen. Después dijo: en el rostro de la Virgen de Guadalupe veo el rostro de Cristo en los pobres. Ella nos enseña que Dios tiene un amor preferencial por los que más sufren. El Papa Juan Pablo II visitó el santuario 5 veces durante su pontificado. En su última visita en 2002, ya anciano y enfermo, se arrodilló con dificultad ante la imagen. Con lágrimas, consagró todo el continente americano a la Virgen de Guadalupe. Escribió: en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac se percibe el misterio de la Iglesia, nueva humanidad en la que Cristo es el centro. El Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, también tiene profunda devoción a ella. Cuando fue elegido en 2013, una de sus primeras acciones fue enviar flores doradas al santuario. Durante su visita a México en 2016, dijo: ella es la madre que nos cuida en nuestras luchas, que nos protege en el peligro, que nos guía en la oscuridad. Para las mujeres en particular, la Virgen de Guadalupe ha sido fuente de empoderamiento,
En una cultura donde tradicionalmente las mujeres han tenido menos poder, ella representa una mujer fuerte que habla con autoridad, que cambia el curso de la historia. No es pasiva, sino activa y poderosa, aunque siempre con amor y compasión. Durante el terremoto devastador de 1985, que mató a miles en la Ciudad de México, muchos sobrevivientes reportaron haber visto a una mujer vestida como la Virgen de Guadalupe entre los escombros, señalando dónde estaban atrapadas personas vivas. Varios equipos de rescate independientes reportaron estos avistamientos, aunque ninguno podía explicar quién era esta mujer misteriosa. Un sobreviviente llamado Miguel recordaba: lo había perdido todo. Mi casa colapsó. No sabía si mi familia estaba viva. Me sentía perdido. Pero cuando llegué a la basílica y vi a la Virgen, sentí que no estaba completamente solo. Fue como si ella me dijera que todo iba a estar bien, y eso me dio fuerza para seguir buscando a mi familia y reconstruir mi vida. Los peregrinos que caminan al santuario cada año vienen de todos los rincones de México y más allá. Algunos caminan cientos de kilómetros durante semanas, duermen a la intemperie, sufren dolor físico intenso. ¿Por qué lo hacen? Vine porque mi hija estaba muy enferma y prometí caminar si se curaba, dice una mujer de Veracruz. Camino por todos los favores que mi madrecita me ha concedido, explica un anciano de Michoacán. Es tradición de mi familia. Mi abuela lo hizo, mi madre lo hizo, ahora yo, y algún día mi hija lo hará, cuenta una joven madre. Estos peregrinos forman un río humano que fluye hacia el Tepeyac, especialmente en los días previos al 12 de diciembre. Caminan cantando, rezando, algunos descalzos, otros de rodillas en los últimos metros. Es una experiencia que ha permanecido esencialmente sin cambios durante siglos, conectando al México moderno con su pasado profundo. En la madrugada del 12 de diciembre, la explanada se llena con millones de personas. Es impresionante verlos reunidos, personas de todas las edades, razas y clases sociales unidos en devoción. A medianoche cantan las mañanitas, la canción de cumpleaños, para la Virgen. Es un momento de profunda emoción. Muchos lloran. Todos cantan con todo su corazón. Cuando sale el sol y los primeros rayos tocan la imagen, se siente una energía especial. Los peregrinos que esperaron toda la noche finalmente pueden ver claramente la imagen que vinieron a venerar. Algunos se acercan de rodillas con brazos extendidos. Otros simplemente miran con lágrimas. Es un momento de comunión íntima entre el fiel y su Madre Celestial. Un peregrino anciano que había caminado 3 semanas desde Oaxaca describió su experiencia. Cuando finalmente estuve frente a ella, sentí que me miraba directamente. Sé que suena imposible porque es solo una imagen en tela, pero en ese momento sentí su amor de manera tan real que comencé a llorar. Todos los sacrificios del camino valieron la pena por ese momento. Estas experiencias de conexión personal son comunes entre los peregrinos. Muchos reportan sentir su presencia casi físicamente. Algunos sienten un calor que los envuelve. Otros hablan de una paz profunda. Aunque los escépticos pueden atribuir esto a emoción o fervor religioso, para quienes lo experimentan es absolutamente real y transformador. La transmisión generacional de la devoción es uno de los aspectos más poderosos del culto guadalupano. Los niños crecen viendo a sus padres y abuelos rezar ante la imagen. Aprenden canciones y oraciones dedicadas a ella. Escuchan historias sobre sus apariciones y milagros. Esta educación informal pero profunda asegura que la devoción continúe de generación en generación. En el siglo XXI, esta transmisión enfrenta nuevos desafíos. La secularización, urbanización y globalización están cambiando cómo los jóvenes mexicanos se relacionan con su herencia religiosa.
Muchos se alejan de la iglesia cuando llegan a la adultez, pero curiosamente, muchos regresan, especialmente cuando enfrentan crisis o se convierten en padres. Un joven profesional de 35 años explicó: durante mis 20s pensaba que esa devoción era cosa del pasado. No había entrado a una iglesia en años, pero cuando mi hijo nació prematuro y luchaba por su vida, me encontré conduciendo a la basílica a medianoche. No lo pensé conscientemente, simplemente sabía que necesitaba estar allí, pedirle a la Virgen que salvara a mi hijo. Y lo hizo. Mi hijo sobrevivió contra todo pronóstico. Ahora llevo a mi familia a la basílica cada 12 de diciembre. Estas historias de regreso a la fe sugieren que la devoción guadalupana no es simplemente tradición heredada que se mantiene por costumbre, sino algo más profundo que responde a necesidades humanas fundamentales que trascienden épocas y culturas. Para los millones de mexicanos que viven fuera de México, la Virgen de Guadalupe es un poderoso símbolo de identidad y conexión con su patria. En ciudades estadounidenses con grandes poblaciones latinas, es común ver murales enormes de la Virgen pintados en edificios. Estos murales son expresiones artísticas, afirmaciones de identidad cultural, declaraciones políticas de presencia y objetos de devoción, todos simultáneamente. Durante la lucha por derechos civiles de trabajadores agrícolas en California en los 60 y 70, César Chávez llevaba una bandera con su imagen en todas las marchas. Para Chávez y los trabajadores, la Virgen representaba su dignidad como mexicanos y mexicano-americanos, su derecho a ser tratados con justicia. Era símbolo religioso y símbolo de resistencia pacífica. Esta dimensión de justicia social ha sido enfatizada por teólogos de la liberación. Señalan que la Virgen apareció no a los poderosos, sino a los marginados, no en palacios, sino en cerros áridos. Su mensaje fue de esperanza y dignidad para los oprimidos. Esto significa que ella está del lado de los pobres, de los que sufren injusticia. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe trasciende ideologías políticas. Es venerada por personas de todo el espectro político. Su mensaje esencial es de amor y consuelo, no de política. Puede inspirar trabajo por justicia social sin ser reducida a figura puramente política. Lo indudable es que continúa siendo relevante casi 500 años después de sus apariciones. En época de cambio rápido, incertidumbre y divisiones sociales crecientes, su mensaje de amor incondicional y dignidad humana inherente resuena tanto o más que nunca. La pandemia de COVID-19 lo demostró dramáticamente. Cuando todo parecía incierto y aterrador, millones recurrieron a la Virgen buscando consuelo. En 2020, el 12 de diciembre tuvo que ser modificado debido a restricciones sanitarias. Por primera vez en la historia moderna, no se permitió que millones se congregaran en la basílica. Fue momento de gran tristeza para muchos devotos. Pero la creatividad del pueblo encontró formas alternativas. Las familias crearon altares elaborados en sus hogares. Las iglesias locales organizaron celebraciones más pequeñas y millones participaron virtualmente, viendo la misa por televisión o internet. Un periodista comentó que aunque la explanada estaba vacía de peregrinos por primera vez en siglos, la celebración se sintió aún más íntima y personal. Cada familia en su hogar se convirtió en su propio santuario. Escribió: la Virgen de Guadalupe no necesita multitudes. Ella está igualmente presente en el humilde altar de una familia que en la gran basílica. En 2021, cuando las restricciones se levantaron parcialmente, los peregrinos regresaron con renovado fervor. Muchos habían hecho promesas durante los momentos más oscuros de sobrevivir la pandemia, de que visitarían a la Virgen tan pronto como fuera posible. La gratitud por haber sobrevivido
por haber protegido a sus familias, era palpable en sus rostros. Mientras pensamos en el futuro, es difícil imaginar un México sin la Virgen de Guadalupe. Ella está tan profundamente tejida en el tejido de la identidad mexicana que se ha vuelto inseparable de lo que significa ser mexicano. Pero más allá de México, su mensaje tiene resonancia universal. En un mundo que a menudo parece frío e impersonal, donde las personas pueden sentirse como números, donde la dignidad humana es a veces pisoteada, la Virgen de Guadalupe nos recuerda que cada persona es infinitamente valiosa. Nos recuerda que somos amados no por lo que logramos o poseemos, sino simplemente por existir. Nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos. Este mensaje es tan relevante para alguien luchando con pobreza en México como para alguien luchando con soledad en una gran ciudad. Es relevante para un refugiado que ha perdido su hogar como para un ejecutivo que ha perdido el sentido de propósito. Es mensaje universal de amor y esperanza que trasciende barreras de cultura, clase, raza y religión. La tilma de Juan Diego, con esa imagen milagrosa que ha sobrevivido casi 500 años desafiando todas las leyes de la naturaleza, sigue siendo un misterio para la ciencia. Pero para los millones que la veneran, no necesitan explicaciones científicas. La verdad de la Virgen de Guadalupe no se encuentra en análisis de laboratorio, aunque estos son fascinantes. Se encuentra en los corazones transformados, en las vidas cambiadas, en la esperanza restaurada. Se encuentra en la madre que encuentra fuerza para seguir adelante después de perder a un hijo. Se encuentra en el adicto que encuentra coraje para buscar ayuda. Se encuentra en el migrante que encuentra esperanza en tierras extrañas. Se encuentra en el niño que aprende que es amado y valioso. Se encuentra en cada persona que, en su momento más oscuro, mira esos ojos compasivos y siente que no está sola. Al final, tal vez ese es el verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe. No solo que una imagen apareció milagrosamente en una tilma hace 500 años, aunque eso es extraordinario. El verdadero milagro es que esa imagen y el mensaje que representa continúa tocando corazones, cambiando vidas y ofreciendo esperanza siglos después. El verdadero milagro es el amor que genera en millones de corazones, el consuelo que proporciona a los que sufren, la fuerza que da a los débiles. Juan Diego, aquel humilde indígena que caminaba descalzo por el Tepeyac en 1531, no podría haber imaginado el impacto que tendría su encuentro con la Madre de Dios. No podría haber previsto que casi 500 años después, su historia seguiría siendo contada, que la imagen en su tilma seguiría siendo venerada por millones, que su nombre sería conocido en todo el mundo. Pero tal vez lo más hermoso es esto. El mensaje que la Virgen le dio ese día frío de diciembre hace tanto tiempo es exactamente el mismo que ofrece hoy. Cuando le dijo, «No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, ¿tienes necesidad de alguna otra cosa?» Ella no estaba hablando solo a Juan Diego, estaba hablando a cada persona que alguna vez se ha sentido sola, asustada, perdida o sin esperanza. Y ese mensaje continúa resonando en cada persona que se arrodilla ante su imagen, en cada peregrino que camina kilómetros para visitarla, en cada niño que aprende su historia, en cada corazón que encuentra consuelo en su amor maternal. La Virgen de Guadalupe no es solo figura del pasado, es presencia viva que continúa acompañando a su pueblo, especialmente en los momentos más difíciles. Volvamos ahora a la historia de Rosa María con la que comenzamos. Después del milagro de la curación de su hijo Miguel Ángel, su vida cambió completamente.
no solo por la gratitud de tener a su hijo vivo, sino por algo más profundo, la experiencia de sentir la presencia real de la Virgen en esa capilla del hospital, de escuchar su voz consoladora, de ver cumplida su promesa imposible, transformó completamente su fe. Rosa María se convirtió en lo que algunos llaman una apóstol guadalupana. Cada semana visita el Hospital General donde su hijo fue curado, pero no como paciente. Va a la capilla y se sienta allí, esperando. Espera a las madres desesperadas, a los padres que han perdido la esperanza, a las familias que enfrentan lo imposible. Y cuando los ve entrar a la capilla con rostros marcados por el dolor, se acerca a ellos suavemente. «Yo también estuve donde tú estás», les dice. «Mi hijo estaba muriendo. Los médicos no me daban esperanza. Pero vine aquí, a esta capilla, y le hablé a ella con mi corazón roto, y ella escuchó. Ella siempre escucha». Entonces cuenta su historia y ve cómo en los ojos de esas personas desesperadas comienza a aparecer una chispa de esperanza. Miguel Ángel, el niño que fue curado milagrosamente, ahora tiene 13 años. Es un niño normal en muchos sentidos. Le gusta el fútbol, los videojuegos, molesta a su mamá como cualquier adolescente. Pero hay algo diferente en él. Tiene una madurez inusual para su edad, una conciencia de lo precioso que es el don de la vida. «No recuerdo nada de cuando estuve enfermo», explica Miguel Ángel. «Estaba en coma, pero mi mamá me cuenta la historia todo el tiempo. Me dice que la Virgen de Guadalupe me salvó, y yo le creo. Por eso cada 12 de diciembre vamos juntos a la basílica. Es mi forma de decirle gracias». Este año, cuando Rosa María y Miguel Ángel hicieron su peregrinación anual a la basílica, algo especial sucedió. Después de pasar ante la imagen sagrada en la banda transportadora, se sentaron en una de las bancas para rezar. Estaban allí en silencio cuando una anciana se sentó junto a ellos. Tenía que tener más de 80 años, con el rostro surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida dura. La anciana miró a Rosa María y sonrió. «Es hermoso ver a una madre y su hijo aquí juntos», dijo. «Puedo ver el amor entre ustedes». Rosa María sonrió de vuelta. «Tengo mucho por qué estar agradecida», respondió. «La Virgen salvó a mi hijo cuando los médicos dijeron que no había esperanza». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. «Yo también tengo una historia», dijo. «Hace 60 años, cuando tenía 20, mi bebé nació muy enfermo. Los médicos de ese tiempo no podían hacer nada. Me dijeron que lo preparara para lo peor. Vine aquí, a este lugar sagrado, aunque entonces era la antigua basílica. Me arrodillé ante la imagen de la Virgen y lloré. Le dije: Madrecita, si salvas a mi hijo, le pondré tu nombre y le enseñaré a amarte siempre». «¿Y qué pasó?», preguntó Miguel Ángel, completamente absorto en la historia. La anciana sonrió ampliamente. «Mi hijo se curó. No había explicación médica. Simplemente se curó. Le puse Guadalupe como prometí. Creció fuerte y sano. Hoy tiene 60 años. Es abuelo, y cada año viene conmigo a agradecer a la Virgen. Está allá», señaló hacia un hombre de edad media que esperaba pacientemente cerca. «Toda mi familia existe porque la Virgen de Guadalupe escuchó el ruego desesperado de una madre joven hace 60 años». Rosa María y la anciana se abrazaron. Dos madres separadas por décadas, pero unidas por la misma experiencia de la misericordia maternal de la Virgen de Guadalupe. En ese momento, Miguel Ángel comprendió algo profundo. No era solo su historia, no era solo la historia de su mamá, era la historia de millones. La Virgen de Guadalupe había estado escuchando los ruegos desesperados de madres, de padres, de hijos, durante casi 500 años. Y seguía respondiendo. Mientras el sol se pone sobre el cerro del Tepeyac,
el mismo cerro donde la Virgen de Guadalupe se apareció a Juan Diego hace casi 500 años. La basílica se ilumina contra el cielo oscurecido. Miles de luces de velas parpadean en la explanada, llevadas por los fieles que han venido a orar. El aire está lleno de voces cantando himnos a la Virgen. En ese momento uno puede sentir la continuidad de la historia, la conexión entre aquel primer amanecer en 1531, cuando Juan Diego escuchó el canto celestial, y este momento presente donde millones continúan viniendo con sus esperanzas, sus miedos, sus peticiones y su gratitud. La ciencia puede continuar estudiando la imagen, buscando explicaciones para lo inexplicable. Los historiadores pueden debatir los detalles exactos de los eventos. Los escépticos pueden cuestionar y dudar, pero nada de eso cambia la realidad vivida por millones. La Virgen de Guadalupe es real en sus vidas, su amor es tangible, su intercesión es poderosa. Ella continúa apareciendo, no quizás en apariciones dramáticas en cerros como hace 500 años, sino de maneras más sutiles, pero igualmente reales. Aparece en la paz inexplicable que desciende sobre un corazón angustiado. Aparece en las curaciones que la medicina no puede explicar. Aparece en las coincidencias imposibles que salvan vidas. Aparece en los momentos de desesperación cuando una voz interior nos dice que no estamos solos. La Virgen de Guadalupe prometió a Juan Diego: «Yo soy vuestra piadosa madre». No dijo «fui», no dijo «seré», dijo «soy». Presente continuo. Ella es, ahora y siempre, nuestra madre piadosa. Y una madre nunca abandona a sus hijos, especialmente cuando más la necesitan. Esta es la historia real de la Virgen de Guadalupe. Es una historia de amor maternal que ha durado casi 500 años y continuará mientras haya corazones que necesiten consuelo, mientras haya personas que sufran, mientras haya alguien que se sienta solo y necesite saber que es amado. Es una historia que México nunca olvidará porque está escrita en el alma misma de su pueblo. Es una historia que trasciende fronteras porque su mensaje es universal. Es una historia que continúa escribiéndose cada día en los corazones de todos aquellos que encuentran en la Virgen de Guadalupe lo que todos buscamos: amor incondicional, esperanza inquebrantable y la certeza de que nunca, jamás, estamos verdaderamente solos. Porque allí está ella, la Madre de Dios y nuestra Madre, con sus brazos abiertos, su manto extendido, sus ojos compasivos mirando a cada uno de nosotros, diciéndonos las mismas palabras que le dijo a Juan Diego hace casi 500 años. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? La respuesta para millones a través de los siglos ha sido y seguirá siendo: no, madrecita. Contigo tenemos todo lo que necesitamos.